Los niños pueden pasar. Los niños pueden pasar. Diego, Ivana, los niños que están pasando. Es un ejército de niños. Algunos todavía están siendo convencidos de que es una buena idea ir para allá. Están pensándolo. En esta mañana saludamos de manera particular a los que están conectados en nuestro canal de YouTube. Saludamos a Nelly, a Antonio, a su familia, a todos los que están desde diferentes puntos de la ciudad o en otros países conectados con nosotros. Qué bueno ha sido Dios, qué bueno ha sido amar al Señor. Les voy a agradecer que por favor esa puerta la puedan cerrar, puedan pasar, hay lugar. Ya pasaron los niños, gracias. Y vamos entonces a entrar en la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que hablamos casi todos los diciembres. Y hablamos acerca de la Navidad. Hablamos acerca del nacimiento del Señor. Hablamos acerca de lo que Dios significa para nosotros. Y de lo que esta época significa de manera general, no solo para nosotros, sino para la sociedad, sobre todo la sociedad occidental que celebra este tiempo. Y en esta oportunidad, yo quiero que veamos en algunos pasajes de la Biblia. Yo tengo un serio problema con esto. Ustedes ya saben, los que vienen todos los domingos saben que yo tengo un problema con esto. El énfasis que yo quiero hacer en este mensaje de Navidad es: no pases por alto a Jesús. Es fácil pasar por alto a Jesús en la Navidad. Decimos, estamos conscientes o decimos, ¿no?, que la Navidad es la época en que se celebra el nacimiento de Jesús. Sin embargo, como han pasado tantos años, tantos cientos y miles de años, esta celebración se ha ido transformando en toda una serie de significados. Y hay quienes ya no les gusta que se les diga Navidad, sino las fiestas. Y tenemos fiestas. Hay quienes dicen, no, yo no creo en Jesús, pero las Navidades realmente es una fiesta para estar en familia. Y se han derivado toda una serie de significados para estas fechas que no dejan de llamar la atención. Nuestro país Panamá es maravilloso en muchos sentidos, pero imagínense que hace menos de un mes nosotros estábamos con la angustia de los cierres de calle, de que la economía se iba al piso, de que llegó Navidad y las calles están llenas de carros, los centros comerciales llenos de compradores. No hay nada que le quite, solo la pandemia lo logró, que le quite al panameño el ímpetu de ir y de celebrar, de esta sensación de que llega Navidad, tenemos que hacer cosas para celebrar. Y el peligro que nosotros corremos como sociedad, como iglesia, como creyentes, es pasar por alto al cumpleañero. A mí me divierte mucho a veces en las fiestas de los bebés de un año. ¿Cuántos tienen un bebé que al año de nacido le hicieron una super fiesta de cumpleaños? Nadie. Esa fiesta de cumpleaños del bebé que hay, pero gran cantidad de cosas, y el único que no se acuerda de su fiesta de cumpleaños es el bebé. Y el que pasa casi desapercibido, o le cantan el bebé a veces antes del cake ya está dormido. Porque hacer el énfasis en nosotros, realmente el énfasis en nosotros y no en la persona a la que celebramos. Entonces hoy yo quiero ver de manera concisa cómo en el momento en que el Señor nació nos encontramos a dos grupos de personas. Nos encontramos a un grupo de personas que pasó por alto a Jesús y nos encontramos a un grupo de personas que sí
le puso atención a Jesús. Y entonces nosotros ubicarnos, bueno, ¿dónde estaré yo? ¿Qué haré yo con mi vida a partir de esta reflexión? No pases por alto a Jesús. Vamos a ver los grupos de personas. En primer lugar, en Belén. En Belén, donde nació Jesús, nosotros leemos en Lucas 2, del 1 al 7, y vamos a ir leyendo salteados algunos o combinados algunos versos. Nosotros vamos a encontrar un grupo de personas que pasaron por alto. Dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. César Augusto fue ya de manera oficial el primer emperador romano. Julio César no llegó a ser, era llamado dictador, pero el primer emperador fue César Augusto, Octavio. Y él fue el que una vez, estando ya en ejercicio, se le ocurrió, vamos a hacer un censo de todo lo que hay en el imperio, de todas las personas, no solamente con la idea de, bueno, cuánta gente tenemos, sino cuántos impuestos podemos cobrar, ¿sí? Es la idea, es lo que manejan en el mundo de la política y de todo, bueno, cuántos impuestos podemos conseguir en todas las provincias, en todas las áreas del imperio. Y esa fue la razón por la que él sacó un edicto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Cuando dice todo el mundo habitado, no está incluyendo a Panamá. El mundo, para ellos, cuando decían el mundo habitado, incluía a las provincias del Imperio Romano, que para ellos era todo el mundo, ¿no? Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Parte de las directrices del censo era que la gente tenía que ir, no ser censado donde vivía, sino donde había nacido, en su lugar de origen. Entonces, como quisiéramos aquí un censo y dijéramos, vamos a hacer un censo de lugar de nacimiento. Allá tendríamos que mandar a Roxana Colón, tendríamos que mandar a Olmedo a Chiriquí, tendríamos que mandar, y así vamos mandando a las personas al lugar donde nacieron. Y hubo un gran movimiento entonces para esa época, y ya estaba María embarazada. Y ella le tocó con José, su esposo, le tocó viajar de Nazaret, que era donde ellos vivían, hacia Belén, su lugar de nacimiento. Y ese era un viaje complicado, no como ahora, como nos movemos, con la facilidad que nos movemos. Y parte de esto tenía que ver con el cumplimiento de la profecía, que el Mesías tenía que nacer en Belén. Ahora, Belén no era una ciudad grande, no era una ciudad como Jerusalén, era una ciudad tipo pueblo más pequeño y que tenía mucha actividad agrícola y pastoril. Había muchos pastores, ese era más o menos de qué vivía. Pero cuando digo que no era una ciudad grande, quiere decir que no había un sistema de hoteles como los que nosotros podríamos tener o pensar, sino que había formas en que la gente era hospitalaria, por un lado, y por otro lado había los llamados mesones, que no eran necesariamente un edificio con cuartos. Los mesones usualmente podrían ser lugares o espacios que se habilitaban como refugio, en donde los viajantes ponían sus mantas para dormir, y que en el centro del terreno, los habitantes podían estar como alrededor, y en el centro había una fuente, un pozo de agua. Era completamente rústico a la idea que nosotros tenemos. Y dice que por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Un pesebre era un objeto casi siempre hecho de piedra, labrado en piedra,
que era el abrevadero o el lugar donde se ponía en piso, levantado en el piso, la comida, el pienso para los animales, la comida, o el agua para los animales. Entonces, esa es la imagen, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La multitud era tanta que la gente, los que tenían espacio para recibir visitantes, otros aprovecharon para cobrar el hospedaje a la gente que llegaba para el censo. Entonces se convirtió en un momento, en las diferentes ciudades del imperio, en un momento muy comercial. Y mucha gente estaba dedicada en ese tiempo a ver cuánto ganaba, qué obtenía por el evento del censo. Y cuando nosotros pensamos, fíjense, dice, no había para ellos lugar en el mesón. En el pueblo no había lugar para esta pareja, que ellos no sabían que la mujer estaba encinta esperando al Salvador del mundo. No sé si ellos hubieran sabido cuál hubiera sido su reacción, pero ellos no le dieron un lugar, no había un espacio, no había un cuarto, no había una habitación, y ellos tuvieron que ir a acomodarse en un lugar hostil, árido, rodeado de donde los animales comían o descansaban, poner sus mantas, y en esas condiciones nació el Hijo de Dios. Y ellos pasaron por alto, no entendieron, no vieron que lo que había acontecido venía a cambiar la historia del mundo, la historia de la humanidad por los siglos de los siglos. Nosotros hoy, 2000 años después, podemos seguir cantando Santa la noche, el día que nació Jesús, porque Jesús cambió la historia. Y cuando nosotros pensamos en ese momento y un poco lo trasladamos a nuestra época, la pregunta que podemos hacernos es, ¿hay espacio para Jesús en mi mesón? ¿Es esta una fiesta que amo y que amo las decoraciones? Yo muchas veces cuento la historia de las Navidades, pero como hay mucha gente nueva que no me conoce, voy a aprovechar el momento para volverla a contar. Las Navidades en mi casa eran toda una celebración por causa de una persona, de mi papá. Él comenzaba desde agosto. Esta Navidad tengo pereza, no quiero hacer nada. Ya no sabíamos la historia. No voy a cocinar, no voy a hacer nada. Y eso era desde agosto, septiembre. Luego en octubre decía, oye, ya encargué un pavo. Y eso era todo. Cuando llegaba diciembre, ay no, ahora de verdad tengo pereza. Ahí tengo el pavo, tengo el jamón, pero me da pereza. Lo que él esperaba es que uno le dijera, no papá, dale. O sea, ese era parte de todo el proceso de la Navidad. Y el proceso de ponerse a cocinar, él lo cocinaba todo, nos sentaba todos en una mesa para hacer tamales, porque entonces nos tenía de trabajadores. Nosotros, uno envolvía, otro ponía, uno amarraba, el otro ponía y así, ¿no? Pero él era el cocinero. Y él disfrutaba, eso era un disfrute, para él no había nada más, ese momento en que él hacía comida literalmente como para 50, 60 personas, nosotros somos 5, 3. Y pasaba toda la noche, llegaba gente de la iglesia, él era psicólogo, de los psicólogos, de la universidad, de la familia, llegaban, comían y se iban como una estación de tren, así llegaban, comían, y para él, que alguien le dijera, esta ensalada te quedó riquísima, este arroz, estos tamales, eso a él lo ponía, era la fiesta de mi papá. Tanto así que ha sido difícil, después que él murió, ha sido difícil cómo hacemos para que la fiesta de Navidad sea, porque quien disfrutaba y quien hacía era él. Y de repente uno no se da cuenta cómo el verdadero objetivo y sujeto de la Navidad va quedando desplazado por los afectos, nuestros deseos, los buenos momentos. ¿Es malo reunirse? No. ¿Es malo celebrar? No.
Es malo tener buenas comidas, muchos regalos. Los niños esperan los regalos de Navidad como que es una cosa, fin de mundo, ¿no? Ellos disfrutan su Navidad. Eso es malo, no, todo eso es maravilloso. El problema es cuando no entendemos que la persona importante en Navidad, que vino con un propósito para transformar nuestras vidas y ser nuestro Salvador, es el Señor Jesús. Y a veces pensamos, el niño Jesús, ese niño no se quedó siendo un niño. Él creció, él sirvió a Dios, él ministró. Él fue a la cruz del Calvario, él derrotó a la muerte, resucitó al tercer día y está por regresar por su pueblo. El Señor Jesús, él es el centro. Tenemos que tener cuidado de preguntarnos, ¿hay espacio en el Señor? ¿Para el Señor en mi vida? ¿O es todo lo que está alrededor lo que me gusta del momento, pero no he entendido? Como estas personas en el pueblo de Belén, ellos no lograron entender quién había llegado y quién había nacido y a quién había que darle un lugar. Tal vez si lo hubieran sabido le hubieran dado un súper lugar, pero no lo sabían. Entonces tú y yo que estamos escuchando, que escuchamos la palabra, que conocemos la historia, no nos quedemos con la historia, que a veces es una historia que no tiene ningún sentido, ninguna historicidad. Algunas de las cosas que nosotros pensamos, decimos o cantamos en Navidad no tienen nada que ver con la Navidad. El burrito sabanero, ¿dónde salió el burrito? Los peces en el río. Y yo me quedo así, el otro día estábamos, mi esposo y yo escuchando la canción, creo que en una tienda, decía, mira cómo beben los peces en el río. Y yo me quedaba así, ¿y dónde había un río en Belén? ¿Y dónde estaban los peces? Y lo que estaban bebiendo, ¿qué tenía que ver con el niño que había? Toda una serie de culturas populares a lo largo de los siglos, cuando la festividad se convierte en algo de mayor importancia que el celebrado, que el que nació. Entonces, si esta Navidad en tu casa hay mucho, qué bendición. Si en esta Navidad en tu casa hay poco, qué bendición. Porque lo importante es que haya lugar para Cristo en tu corazón y en mi corazón. Segundo lugar, segundo personaje que pasó por alto a Jesús, el rey Herodes. Herodes era el rey que había puesto el emperador en esa provincia de Judea, y era la historia, lo describe tanto la historia bíblica como la historia secular, lo describe con un personaje egocéntrico, narcisista, aferrado al poder, malo, con grandes dotes para construir, para edificar grandes estructuras, pero aferrado al poder y necesitando él ser la figura central en su historia, en la historia y en el momento. Cualquier parecido con los gobernantes y todo de nuestros tiempos en todos los países es mera coincidencia. Pero ese era el rey Herodes. Y el rey Herodes, en Mateo 2, nosotros encontramos la narración de cómo él se entera del nacimiento de Jesús. Y dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Fíjense que nos trasladamos de escenario. Habíamos estado en Belén, donde nació Jesús. Ahora estamos en Jerusalén, la capital, y allí es donde el rey ejerce su poder. Y llegan estos sabios y le dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarle.
Entonces uno dice, wow, qué buen rey. Qué rey más sabio que él también quiso saber dónde estaba el niño para irlo a adorar, para ir a adorarle. Sin embargo, a medida que el relato avanza, nosotros leemos que lo que quería el rey Herodes, dice, salté varios versos, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. De 2 años para abajo. Fíjense que habían pasado casi 2 años desde el nacimiento de Jesús hasta el momento en que llegan los sabios. Ellos venían de oriente, venían de lejos. Ellos habían seguido una estrella y todo ese tiempo les había llevado llegar al lugar donde se había detenido la estrella. Y por eso ellos estaban inquiriendo. Otra vez nuestras ideas, nosotros tenemos nuestra idea maravillosa. Yo he visto nacimientos que son una belleza. Yo siempre digo, quiero un nacimiento. Después me acuerdo de que no y se me pasa. Entonces cuando uno ve los nacimientos, uno ve al José, a María, al niño en el centro, en el pesebre, y uno ve los pastores, y él ve los animales, y ve lo que se han dado a llamar los reyes magos, y todos en el pesebre. Eso es historia mezclada, eso no sucedió así. El texto nos dice que primero, recién nació Jesús, llegaron los pastores. Cuando pasó el tiempo, casi 2 años, llegaron los sabios, inquiriendo, y ya el niño estaba en una casa con sus padres. Pero así es como nosotros hemos ido aprendiendo y malaprendiendo la historia bíblica y así la contamos. Aquí nos damos cuenta de que Herodes en su corazón no quería ir a adorar al rey, no quería adorar. Él lo que quería era evitar que hubiera otro rey. Una de las características de Herodes como rey es que él se dedicó a matar a mucha de la gente que podía hacerle competencia y robarle el trono o quedarse con el trono. Era muy común que los reyes en diferentes localidades fueran asesinados y ellos, antes de ser asesinados o depuestos o que les quitaran el poder, ellos se encargaban, a veces mataban a sobrinos, hijos, hermanos, cualquier pretendiente al trono. Eran inmisericordes, eran crueles, sus objetivos eran yo soy el rey. Entonces uno dice, ustedes podrían mirarme y decir, pero Erika, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Eso fue Herodes. Yo no soy reina en mi casa, tal vez. O el rey en tu casa, tal vez si tu esposa te deja ser rey. ¿Sí? Las cosas como son. Y uno dice, entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Herodes no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, la analogía es muy interesante. Porque Jesús vino a ser el rey. Y ser rey significa que es el quien gobierna, el quien tiene autoridad, en quien marca el camino y quien nos dice cómo vivir. El problema con nosotros es que nosotros queremos ser reina Erika y el niño Jesús. Herodes quería ser Herodes el rey, él no quería otro rey. En tiempos nuestros, en la analogía, nosotros podemos entender que nuestra vida, al conocer a Cristo, debe ceder el reinado o la autoridad o el gobierno, y quien debe gobernar nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestro caminar es Jesucristo. Él debe ser el rey en nuestro corazón, no nosotros. Y eso es bien complicado. Porque nosotros vivimos dándole golpe de estado al Rey Jesús en nuestra vida. Lo quito y lo pongo. Digo, para esto sí eres el rey cuando necesito algo o cuando canto o tal cosa, eres el rey. Pero en las decisiones que yo considero vitales,
esas las voy a tomar yo. Pero entendamos una cosa. Si Jesús no es el rey de nuestra vida, nosotros no estamos celebrando Navidad. Estamos haciendo una fiesta bonita, con regalos bonitos, con adornos bonitos. Pero no estamos celebrando Navidad. Si Él no es quien dirige, enseña, prohíbe en nuestras vidas aquellas cosas que no le agradan, si nuestras decisiones no lo toman en cuenta, entonces Él no es el rey en nuestra vida. Herodes se enfureció, Herodes no quería otro rey. Así como no había espacio en el mesón y el pueblo ignoró, el mesonero ignoró, y no abrió un espacio para el Mesías, para el Señor, así tampoco el rey lo hizo. Él no quería que hubiera otro rey que no fuera Él. Y nosotros para preguntarnos, ¿hay espacio para Jesús en mi vida? ¿Es el rey de mi vida? Tercer lugar, los religiosos. Está en el mismo texto que leímos. Los religiosos, hubo muchos religiosos cuando Jesús nació que no pusieron atención a Jesús, pasaron por alto a Jesús. Fíjense lo que dice el texto bíblico cuando llegaron los sabios, allí mismo en Mateo, dice, entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Ellos eran los que conocían la ley, los que conocían la palabra, los que estaban llamados a enseñar la palabra. Eran los sacerdotes, todo lo que tenía que ver con el culto religioso, ellos conocían y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Enseguida respondieron, porque así está escrito por el profeta. El profeta había escrito, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Estas personas conocían el texto, la escritura, y la conocían de memoria. La conocían puntualmente, pero ellos conociendo, sabiendo la escritura, conociendo el lugar del nacimiento del Mesías, ellos estaban en Jerusalén. Ellos no fueron a Belén a conocer al Mesías. Qué interesante. Es que puedo conocer mucho, por eso siempre predicamos y siempre insistimos, nosotros no predicamos contra ninguna religión. Nosotros no hablamos contra ningún religioso, ni pastor, ni sacerdote, ni de cualquier religión que sea. Nosotros predicamos a Cristo, porque la palabra nos dirige a Cristo. La palabra de Dios dice en el libro de los Romanos, porque el evangelio no es religión, sino que es poder de Dios para salvación. Nosotros predicamos a Cristo, que es el centro de la buena noticia de Dios, que vino a morir por nuestros pecados. Los religiosos conocían la verdad, conocían la escritura, se conocían los rituales, pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando muchas veces nosotros, ya hablando de nosotros, conocemos la palabra, hemos escuchado, nos sabemos algunas oraciones de memoria, sabemos algunos textos de memoria, pero nosotros no vamos a Belén, no seguimos a Jesús. Pasamos por alto a Jesús. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros sentimos que no necesitamos a Jesús. No necesito, y esto es un concepto bien difícil en esta época, porque la gente dice, pero es que ese concepto del pecado es anticuado. No existe realmente un pecado, uno se equivoca, pero pecado no es. Uno se equivoca y uno puede corregirse. Y Dios es tan bueno que nos ama así como estamos y no tenemos que hacer nada. Entonces yo realmente busco a Dios. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque Él me da, porque necesito comida, necesito trabajo, necesito paz, y sí, todo eso vino a darlo el Señor. Pero lo primero que nosotros necesitamos de Jesucristo es la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados.
Estos religiosos conocían la Escritura, pero no sentían la necesidad de que hubiera un Mesías personal. Quiero decirte que la relación de Dios contigo es personal, es individual. Dios te conoce por tu nombre. Hay muchas personas aquí que yo no conozco su nombre. Y hay otras que las miro y yo sé, yo digo, ahí está Ivonne allí, ahí está Chachita, ahí está Gladys. Personas que conozco el nombre. Ahí está Fresia, que me pone feliz verte, Fresia. Nosotros que podemos conocer, pero yo no conozco, más allá de tu nombre, algunos conozco un poquito más puedo conocer, pero hasta allí. Ese es el límite. Yo puedo saber que Janet hace unos postres muy ricos, hasta allí. Yo puedo saber el talentazo que tiene en la música el pastor Daniel, hasta allí. Pero quien nos conoce a todos y conoce internamente nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestros fracasos, nuestras historias de vida y nuestra necesidad de perdón, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso Él vino. Entonces no se trata de conocer la historia, de conocer algunos textos, de llegar a la casa y decir, bueno, yo voy a abrir la Biblia en el Salmo 91 por cualquier cosa, si hay un espiritico que yo no veo aquí, que aquí abierto se pueda espantar. O el Salmo 121, están los favoritos, ¿no? O el Salmo 23, y de repente uno encuentra que las personas que dicen conocer la Biblia la tienen como de amuleto, o como de objeto de colección, o como un objeto bonito, o con alguna nostalgia. Hay quienes me dicen, es que esta era la Biblia de mi mamá. Y mi mamá la leía todos los días y oraba. Y yo les digo, ¿y tú lees todos los días y oras? No, pero es que, ay, tan bonita que se veía mi mamá. La relación con Dios es personal, es individual. Estos religiosos lo sabían y aún conociendo la Escritura en su totalidad, ellos no fueron a buscar a Jesús. Ahora, no puede ser todo tan tremendo. Hubo quienes sí buscaron a Jesús, quienes no lo pasaron por alto en su nacimiento. En primer lugar, nosotros nos encontramos a los pastores. Dice el texto bíblico en Lucas 2, ahora en Lucas 2, dice que cuando los ángeles fueron al cielo, ya habían venido los ángeles, habían dado la noticia de que Jesús había nacido en Belén, y dice, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Los pastores escucharon la noticia. Los ángeles les revelaron que había nacido el Salvador. Ellos fueron a ver qué había acontecido y cuando descubrieron a Jesús, dice que ellos comenzaron a contarle a otros la maravilla que habían descubierto, que había nacido Jesús. Que nosotros seamos como los pastores. Que al conocer a Jesús nosotros podamos decir, hay espacio para Él en mi corazón. Yo quiero que Él sea el rey de mi vida. Yo quiero que Él perdone mis pecados y que su palabra me dirija. Y yo quiero contar a otros lo que ha significado, lo que significa Él para mí. Y por último, los sabios. Los sabios que nosotros leemos como los magos o los reyes de Oriente, los reyes magos. Fíjense que el texto bíblico allí en Mateo 2 nos cuenta la historia. Dice, después de oír al rey, los sabios se fueron. Cuando el rey los mandó a Belén,
Dice, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vemos que ya no era el pesebre, entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Estos hombres habían inquirido por causa de su investigación que esa estrella indicaba el nacimiento de un rey. Y ellos hicieron un viaje que les tomó prácticamente 2 años, cargados de regalos, preguntando en cada lugar, siguiendo donde la estrella iba moviéndose hasta llegar a Jerusalén, y preguntaron y los mandaron a Belén. Y ellos no detuvieron su marcha, no se cansaron a mitad del camino hasta que llegaron y adoraron a Jesús y entregaron sus regalos, regalos valiosísimos en aquella época. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia y cómo esto se aplica a nosotros? Usted sabe cuál es la diferencia con los sabios, con los reyes magos, que ellos consideraron que el viaje valía la pena. ¿Cuántos de nosotros consideramos que el viaje de la vida con Cristo vale la pena? Que vale la pena seguirle en medio de la dificultad, que vale la pena seguirle en medio de la escasez, en medio de la abundancia, cuando hay alegría, cuando hay tristeza, que vale la pena seguirle a pesar de que le fallamos, porque le fallamos muchas veces al Señor, porque no cumplimos con nuestra parte de vivir con Él y para Él, porque nos cuesta ceder el espacio y nos cuesta que Él sea el rey y hacer su voluntad y no la nuestra. Nos cuesta entender la Escritura y entender que conociendo la Escritura, la palabra escrita nos debe conducir a la palabra viva, que es Jesús. Y a pesar de todo, el llamado es a no te desanimes, no te quedes a mitad del camino, no hagas un camino a tu medida. No digas, es que el Señor entiende que yo tengo que hacer una pausa acá, el camino está allá, pero es que hacia allá hay algo que a mí me gusta tanto. Ellos consideraron que el viaje valía la pena porque valía la pena conocer a Jesús y adorarle. La vida en Dios es conocer a Jesús y es adorarle. Es un viaje, es un caminar, porque es de todos los días. Y en ese caminar vas a encontrar momentos de gran satisfacción, de gran alegría, de gran abundancia. Y luego vas a encontrar momentos que son muy complicados. Y a veces vas a estar en momentos muy duros y el Señor te va a sorprender con bendiciones de bien. Y tú vas a decir, wow, el Señor me ama. Quiero terminar con una historia que acaba de pasar en casa. Cumplió años la semana pasada el pastor Guillermo. Y este año ha sido, para los que no saben, fue un año muy complicado desde enero hasta acá, hablando de casa. La iglesia ha sido una gran maravilla, una gran bendición para nuestras vidas, pero en casa ha sido complicado por muchas razones. Y el 27 de noviembre cumplió años mi esposo y habíamos estado conversando. ¿Qué se te antoja comer? Ay, no sé. No hay nada, hay que cocinar, es que no hay nada, es que no sé qué. Ya saben cómo se pone uno, ¿no? Y llegó mi cuñada y decíamos, oye, ¿y qué te gusta más a ti? De pescado, no es que no me gusta el salmón. Pero yo no compro salmón. Y habíamos estado conversando así, mi esposo y yo, y en eso
nos llega una paquetería, un regalo para el pastor Guillermo. Era un supermercado que le habían mandado al pastor Guillermo, y en ese supermercado venía salmón. Y yo digo, Señor, vale la pena el viaje, porque es difícil, es complicado. Habrá días que habrá que abrir la latita de tuna de 65 centavos y uno sacará la latita de tuna con su arroz blanco y su tajada y uno dice, manjar, qué rico, qué rico. Y habrá días que habrá un salmón con espárragos y mazorca y uno dice, qué rico. Cuando nosotros aprendemos que Jesús nació para darnos vida y vida de abundancia, no se trata de la cantidad de cosas que tengamos o no tengamos. No se trata de lo saludables o de lo enfermos que estemos. No se trata de lo mucho que logremos en el trabajo o lo que no logremos en el trabajo. No se trata de lo buena gente que seamos o lo no buena gente que seamos. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando no le pasamos por alto, cuando le entregamos nuestra vida, quiero decirles que vale la